Buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación, vecinos y vecinas de los Palacios Villafranca. Va a dar comienzo la convocatoria o la sesión del Pleno Municipal convocado en tiempo y forma, y lo vamos a hacer pues guardando un minuto de silencio en respeto y en honor a la memoria del trabajador de Utrera fallecido esta madrugada en la fábrica de plástico, en circunstancias que en estos momentos pues están siendo objeto de investigación. Nuestra solidaridad para toda su familia y compañeros, y vamos a guardar un minuto de silencio. Las condolencias del pueblo de los Palacios Villafranca a esa familia que estará destrozada, y comenzamos el inicio de la sesión excusando la ausencia del concejal del Grupo Socialista Raúl, porque así lo ha hecho previamente. Buenas tardes, gracias, señor alcalde. El punto primero es la aprobación del acta de la sesión anterior. Se han repartido previamente el borrador a todos los grupos municipales. Se trae para su aprobación la celebrada el día 15 de mayo de 2025, ordinaria. Bien, se aprueba el acta que ha detallado el señor secretario. Así sea, proseguimos. Gracias, señor alcalde. Punto segundo, aprobación definitiva del modificado de estudio de detalle calle Nuestra Señora del Carmen número 32. Por decreto de la Alcaldía 2025-1436, de fecha 2 de abril, se aprobó inicialmente el documento de modificación del estudio de detalle aprobado con fecha 10 de octubre de 2024, que afecta a la parcela urbana sita en calle Nuestra Señora del Carmen número 32, en el que se modifica parcialmente la ordenación de los volúmenes detallados en el anterior estudio de detalle mediante la modificación del fondo edificable de la misma, sin modificar el uso urbanístico del suelo, ni incrementar los aprovechamientos, ni edificabilidad, ni suprimir o reducir el suelo dotacional público. Tampoco afecta negativamente a las condiciones de ordenación de los terrenos colindantes. Sometido el expediente al trámite de información pública, no se han presentado alegaciones. Realizada la tramitación legalmente establecida, atendida la propuesta presentada por el señor delegado de Urbanismo, don José Manuel Triguero Vejines, así como el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente celebrada el día 5 de junio de 2025, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar definitivamente el modificado del estudio de detalle de la finca sita en calle Nuestra Señora del Carmen número 32. Segundo, remitir el presente acuerdo junto con el documento del modificado del estudio de detalle a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo para proceder a su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanísticos y, asimismo, se inscribirá en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento. Tercero, disponer, una vez inscritos en los registros autonómicos y municipales, la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia y en la sede electrónica de nuestro ayuntamiento. Cuarto, notificar el presente acuerdo al propietario y demás interesados directamente afectados por este estudio de detalle. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra para la exposición de la propuesta el portavoz del Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. Muchas gracias, señor alcalde, y buenas tardes a todos los compañeras y compañeros de corporación y a aquellos vecinos que nos ven a través de Radio Televisión Los Palacios. Como bien se ha leído en la propuesta y fue explicada en la comisión informativa del pasado jueves, se trata de la finalización de este trámite administrativo y urbanístico con la aprobación definitiva de una modificación de un estudio de detalle que ya aprobamos previamente, que de hecho se aprobó de manera definitiva el estudio de detalle anterior en este año parcela en el pasado mes de octubre en el Pleno. Y lo que se trata, como bien se recoge en la propuesta, pues de volver a modificar parcialmente el reparto de los volúmenes de la construcción
en cada una de las plantas. La parcela de Nuestra Señora del Carmen 32 tiene una singularidad en cuanto a sus características. Los primeros 20 metros prácticamente lo que tiene es un pasillo de algo más de 3,5 metros, y en los siguientes 20 metros hasta el fondo de la parcela sí tiene anchura suficiente, y con el estudio de detalle, tanto el previo que ya aprobamos como esta modificación, lo que se pretende es reducir los metros cuadrados que está permitido y que se pueden construir en planta baja y repartir esos metros cuadrados, esos volúmenes, entre la planta primera y segunda para hacerlo más habitable. Ya se aprobaron con todos los informes favorables el anterior estudio de detalle. Esta modificación lo que varía son unos metros del reparto por planta, pero también cuenta con todos los informes favorables. La titular o las propietarias de este inmueble, en este caso, han visto a bien modificarlo para presentar un reformado de su proyecto para obtener la licencia de obra y construir su vivienda, y con todos los informes favorables, como he dicho, se aprobó inicialmente por decreto, como corresponde, se ha publicado, no había alegaciones, y por tanto toca hoy aprobar de manera definitiva por el Pleno para que se publique de manera definitiva, entre en vigor y obtener y otorgar la licencia de obra. Nada más, pedir el voto afirmativo a todos los grupos. Bien, muchas gracias por parte del Grupo Socialista. Tiene la palabra su portavoz. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las compañeras y compañeros de corporación, a los que nos acompañan en el público y también pues a los vecinos que nos ven a través de la tele. Valga mi primer saludo en esta primera intervención. Efectivamente, lo que viene es la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela de Nuestra Señora del Carmen número 32. En verdad, ya se aprobó de manera inicial en octubre del 24, se publicó a través de todos los medios, a través del portal de transparencia, se publicó igualmente en el BOE, y cabe decir que lo más importante de todo para esta aprobación definitiva es que no hubo alegación alguna. ¿De acuerdo? No se ha producido ningún tipo de alegación. Lo que hacemos hoy, pues, es la aprobación definitiva con la modificación del estudio de detalle. Lo que se cambia, en verdad, son los volúmenes anteriores, como bien ha explicado el compañero que me antecedió, pero los metros no cambian. Es decir, el uso no cambia, sigue siendo vivienda, no cambia el aprovechamiento, no cambian los metros de edificación y, en definitiva, pues lo que tenemos que hacer es aprobarlo definitivamente, lo que es esta modificación, para que ya la vecina pues, pueda proceder a la licencia de obra. La única modificación que yo he podido comprobar por el informe técnico que aporta y el visado del estudio de detalle que ha pasado por el Colegio de Arquitectos, en verdad es poca la diferencia. Cambia un poco la distribución interior, retranquea la escalera, el castillete, amplía un poco por la parte trasera, pero yo comprobaba tanto lo que es la comparativa del estudio de detalle que se presentó en abril del 24, que fue el que pasó en octubre, por Pleno, y la propuesta que presenta ahora mismo, y los metros que son idénticos, vamos, idénticos. La edificabilidad era 596,52 y se queda intacta en 596,52. Y, bueno, la superficie, lógicamente, es la misma, y lo que modifica un poco, pues, el castillete que se amplía, la planta castillete que estaba de 16 a 38, pero es verdad que la planta segunda se reduce, porque al empezar más tarde, pues también se reduce, de 183 a 131, pero no vamos a entrar en más detalle, puesto que es que no varía nada. La edificabilidad no varía, el aprovechamiento tampoco, así que nosotros pues vamos a seguir votando a favor, igual que lo hicimos en el mes de octubre del año pasado. Nada más. Bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Desde nuestro grupo municipal hemos estudiado el expediente que se trae hoy a aprobación definitiva relativo al modificado del estudio de detalle en la calle Nuestra Señora del Carmen, número 32. Se trata de una modificación puntual que afecta únicamente al fondo edificable de la parcela, con el fin de adaptarse mejor a su geometría específica. Es importante recordar que estamos ante una parcela que tenía una fachada muy estrechita, de unos 3,58 metros, lo que complica enormemente la distribución interior de una vivienda con las condiciones actuales del planeamiento. En este caso, se mantiene la edificabilidad total, el uso del suelo y los parámetros básicos del PGO, sin incremento del aprovechamiento ni afección a parcelas colindantes ni a dotaciones públicas. El expediente cuenta con informes técnicos y jurídicos favorables y ha superado el periodo de información pública sin recibir ningún tipo de alegaciones.
Por tanto, desde nuestro grupo entendemos que es una modificación que no plantea ningún problema urbanístico, sino que busca mejorar una solución funcional para una parcela con una configuración un poco atípica. No hay en este caso ningún cambio que pueda considerarse sustancial en cuanto al modelo urbanístico de nuestro municipio. La propuesta mantiene los criterios de edificabilidad. Además, al tratarse de una parcela urbanística consolidada, creemos que este tipo de ajustes puntuales ayudan precisamente a que el planeamiento sea más flexible y que se adapte a la realidad del terreno, sin por ello perder el rigor técnico ni garantías jurídicas. Reiteramos, como la vez anterior, nuestro voto favorable a esta aprobación definitiva, como ya hicimos en ocasiones anteriores y con expedientes bien fundamentados, y lo hacemos con coherencia, responsabilidad y respeto a los informes técnicos que lo aprueban. Bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. Sí, brevemente, porque como hemos coincidido todos los grupos, hay poca diferencia con respecto a lo que ya aprobamos, a lo que se tramitó, y lo importante es, como hemos comentado, partes distintas de los informes técnicos y jurídicos, que cuenta con todos sus informes favorables, está dentro de la normativa urbanística con todos los parámetros, no se amplía ni se modifica ni el uso, ni el aprovechamiento, ni los volúmenes, ni la dotación a la que pueda afectar, y, por tanto, contando con todos los informes favorables, no hay más que aprobar de manera definitiva, agradeciendo una vez más el trabajo a los técnicos municipales que desarrollan todo el trámite y todo el expediente administrativo, que hoy, con esta aprobación definitiva, como dije anteriormente, pues llega a su fin para la publicación en el boletín y que se pueda otorgar la licencia. Nada más. Bien, muchas gracias. ¿Harán uso del segundo turno los portavoces? No. Pues no habiendo más palabras, procedemos a la votación. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad, señor secretario. Proseguimos con el orden del día. Gracias, señor alcalde. El punto tercero es la propuesta de la alcaldía para la declaración del Día de los Palacios y Villafranca. Vista la providencia de esta alcaldía de fecha 15 de mayo de 2025, exponiendo que, siendo propósito de esta presidencia la declaración con carácter anual del Día de los Palacios y Villafranca, se resolvía la tramitación del oportuno expediente administrativo. Vista la memoria explicativa, así como el informe histórico suscrito por don Julio Mayo Rodríguez, archivero municipal, en el que, entre otros extremos, expone que de todos los acontecimientos históricos con mayor trascendencia del municipio, el más representativo de todos, quizás también por ser el más antiguo de los que se conocen hasta el momento, resulta ser la solemne concesión dispensada el 15 de junio del año 1371, mediante privilegio real rodado por el rey segundo Enrique II de Castilla, a su distinguido caballero don Fernán González de Medina, empleado y servidor suyo como alcaide de las Atarazanas y el Real Alcázar de Sevilla, a quien nombró señor y propietario legítimo del expresado lugar de los Palacios de la Talayuela, al tiempo que le autorizó a poder poblarlo con 50 familias. Visto que, según se reseña en los citados informes, el pergamino manuscrito original ha sido redescubierto recientemente en el Archivo de la Nobleza de Toledo, con motivo de la visita que realizaron a aquel Archivo Nacional una delegación de este ayuntamiento en el marco de la conmemoración del 650 aniversario de la Carta Puebla 1374-2024, cuyo documento promulgó el fundador Fernán González 3 años después de haber conseguido la autorización real para constituir y poblar esta tierra. Fecha del día 15 de junio de 1371, a partir de la cual comenzó a desarrollarse nuestra primera sociedad humana, forjada dentro de un territorio eminentemente agrario, cargado también de una legendaria tradición ganadera. Visto asimismo el informe jurídico del que les habla, exponiendo, entre otras cuestiones, que el reglamento de protocolos, honores y distinciones del municipio no regula la posibilidad de declaración del Día de los Palacios de Villafranca, por lo que no existe una previsión normativa sobre la declaración de día oficial del municipio, declaración que no se refiere a la declaración de las fiestas locales, sino más bien que se trata de señalar a efectos conmemorativos una determinada fecha relevante para nuestra sociedad. Expone el que les habla que en el caso que nos ocupa, según consta en el informe histórico emitido por el señor archivero municipal, sería el 15 de junio
por ser la fecha en la que se otorgó por el rey Enrique II en 1371 el privilegio real o rodado a Fernán González, adjudicándole la jurisdicción civil y criminal del lugar de los palacios, con permiso para poder colonizarlo con 50 familias y creación de mayorazgo sobre una heredad de tierras cercanas a la Talayuela del Huélamo. Visto asimismo que el citado informe considera que el municipio ostenta la competencia legal para declarar un día oficial de la localidad a través de acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal de conformidad con los artículos 137 y 140 de la Constitución Española de 1978, que establece y garantiza respectivamente la autonomía local de los municipios para la gestión de sus propios intereses y que el acuerdo debe adoptarse por el Pleno de la Corporación Municipal mediante votación que requiere mayoría simple, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 7/85. Por todo ello, a propuesta del señor alcalde presidente, don Juan Manuel Valle Chacón, y visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, celebrado el día 5 de junio de 2025, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, declarar con carácter anual el 15 de junio como Día de los Palacios y Villafranca, declaración que es propósito de esta corporación municipal, que perdure en el tiempo para que su huella sea indeleble y favorezca el nacimiento de un mayor sentimiento de pertenencia a esta tierra, con el que fortalecer nuestra identidad local y así las generaciones actuales y venideras despierten su interés por preservar nuestra cultura, costumbres, tradiciones señeras y el rico historial de signos que atesora los Palacios y Villafranca. Segundo, celebrar anualmente el Día de los Palacios y Villafranca como el mayor reconocimiento colectivo que podríamos rendir a nuestros orígenes como pueblo, con actividades festivas y de conmemoración, con el fin de contribuir a despertar y aumentar el interés por conocer el pasado histórico de esta localidad, sus costumbres y tradiciones, favoreciendo la unidad y cohesión social de la ciudadanía. Y tercero, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia y en la web municipal para generar conocimiento. Muchas gracias. En este punto asumirá la portavocía del Grupo Izquierda y Progreso Izquierda Unida esta alcaldía. Bien, pues como recoge el expediente y ha estado leyendo perfectamente el señor secretario, y lo digo, para mí es un honor como alcalde y como palaciego, traer a nuestro Pleno Municipal la propuesta para declarar el 15 de junio como el Día de los Palacios y Villafranca. Una fecha en la que celebrar anualmente el Día de nuestro pueblo, como reconocimiento colectivo a nuestros orígenes, con la intención de contribuir, como se dice en la propuesta de acuerdo, a despertar el interés por conocer el pasado histórico de los Palacios y Villafranca, nuestras costumbres y tradiciones, favoreciendo la unidad y la cohesión de los palaciegos y palaciegas. Aprobarlo en el Pleno, pues porque es el órgano competente, siguiendo el procedimiento legal que refleja el señor secretario en su informe jurídico, acompañado del informe histórico de nuestro archivo municipal, suscrito por Julio Mayo Rodríguez, a quien felicito públicamente por su incansable e imprescindible labor investigadora para fundamentar esta propuesta de acuerdo y también por difundir otros tantos hitos históricos del pueblo de los Palacios y Villafranca. Si así lo aprobamos en el Pleno, como espero que lo hagamos de manera unánime, el 15 de junio pasará a ser el Día de los Palacios y Villafranca. Y lo será porque, como recoge el expediente que tenemos todos los grupos municipales, bien argumentado, el 15 de junio de 1371, el rey Enrique II otorgó a don Fernán González, señor de los Palacios, el privilegio rodado de población, el documento más antiguo de los que se conocen de nuestro pueblo, el hito más importante de nuestro pasado. Constituye, podríamos decir, el germen del nacimiento de nuestro pueblo, el 15 de junio de 1371. El privilegio por el que ese rey de Castilla, Enrique II, adjudicó a Fernán González, como dice el texto, la jurisdicción civil y criminal de un señorío de 50 vecinos y se le autorizó a poder formarlo. Una persona que, como recogemos también en el expediente, para que conste y quede así para siempre, Fernán González
a la que debemos considerar como el auténtico fundador de este pueblo. Promotor 3 años más tarde, en 1374, de la Carta a Puebla de los Palacios de la Talayuela, años de 1374, precisamente que fue el que nos motivó a iniciar los actos conmemorativos del 650 aniversario del otorgamiento de esa Carta a Puebla de los Palacios. Y una serie de actos por cuya implicación pues agradezco a historiadores como Fernando Vejines, Javier Sarguero y por supuesto a Julio Mayo, porque se implicaron de lleno, coordinados por la Delegación de Cultura, pues para contribuir a difundir una parte tan importante de nuestra historia y a despertar el interés y la curiosidad que nos trae precisamente hasta aquí. Porque de esa programación pues salió mi interés, el del archivero, el de algunas de las personas que participamos en la comisión, por conocer físicamente los documentos más antiguos que se conocían de la historia del pueblo de los Palacios y Villafranca. Y de hecho en febrero pues nos fuimos al archivo de la nobleza que está en Toledo, que es donde se custodian pues los documentos históricos que están en manos de las familias nobles, aunque es un archivo que gestiona el Ministerio de Cultura. Y nosotros pues íbamos a esa visita pensando ver una copia en documento más antiguo de esa Carta a Puebla del año 1374. Y bueno, pues estando allí nos llevamos la grata sorpresa, emocionante lógicamente para un vecino de su pueblo, cuando el jefe técnico de la sección de Osuna, que es a la que pertenece la documentación histórica de nuestro pueblo, Ismael Mora, pues había encontrado un pergamino original del año 1373, que era una copia auténtica de ese privilegio rodado del 15 de junio de 1371. La verdad que fue un hallazgo emocionante. Los que íbamos en la delegación, pues yo creo que todos éramos conscientes de la importancia histórica de ese hallazgo. Era un documento que estaba perdido en series documentales en una parte del archivo en la que solamente en la nuestra pues había más de 9.000 archivadores y 4 kilómetros de documentos restaurados en distintos momentos, y éramos conscientes de la importancia histórica porque teníamos delante de nosotros el documento más antiguo de la historia del pueblo de los Palacios y Villafranca. Y en él, pese a que es un documento que tiene un cierto deterioro, pues se leía claramente la fecha del 15 de junio del año 1371. Y es el motivo por el que con todo orgullo, y espero que así sea de toda la corporación, pues traigo al Pleno la propuesta para declarar ese día, el 15 de junio, como Día de los Palacios y Villafranca. El municipio, que no pasemos por alto, que nació de la unión de Villafranca y los Palacios, de los Palacios y Villafranca, en el año 1836, y lo hizo para encarar el futuro como uno solo ya para siempre. Un municipio que podemos presumir de contar con 2 cartas Puebla, la de Villafranca de la Marisma del año 1501 y la de los Palacios, anterior, de 1374, pero con un solo escudo y con el deseo de seguir investigando y difundiendo nuestra historia, costumbres y tradiciones, como dice la propuesta, favoreciendo la cohesión entre los palaciegos y palaciegas. Así que espero que alcancemos un acuerdo unánime, porque es una fecha significativa y desde luego pues poder aprobar el que es el día y el será el Día de los Palacios y Villafranca, para que podamos festejarlo juntos todos los vecinos y vecinas y todos los grupos municipales, pues algo que nos debe enorgullecer como corporación. Por parte del Grupo Socialista. Bueno, buenas tardes. A mí este punto que ha venido a pleno es un punto que realmente me da mucha alegría. Y me da mucha alegría porque, aunque no seamos conscientes de lo que hoy estamos haciendo aquí, a la hora de declarar un día, en este caso el que se ha propuesto es el 15 de junio como Día de los Palacios y Villafranca, al final es un hito importante, puesto que estamos adentrándonos en la valoración y sobre todo estamos contribuyendo a la creación y a fortalecer la identidad de nuestro pueblo.
Yo tenía claro en el momento en que apareció este documento, en la visita que se hizo en febrero de este año, tenía claro que esto iba a ser un antes y un después en la historia de los palacios y Villafranca. Aunque nuestra historia es más o menos reciente a la hora de ser estudiada, no que nuestra historia sea reciente porque tenemos un pasado muy importante y que todos deberíamos de conocer y que sabemos de más que así lo vienen haciendo en todos nuestros centros educativos con los alumnos para crear y generar esa identidad, esa pertenencia a un municipio. En ese documento que se encontró, ¿no?, cuando fue referente a los actos de aniversario de la Carta Puebla, de esa carta que se firmó en 1374, donde ya se concedía y se daba permiso y se empezaba a poblar el pueblo de los Palacios con esas 50 familias que así aparecía como tal en la Carta Puebla de los Palacios. Al aparecer este documento, yo creo que, no únicamente por informe de Julio Mayo, que hay que agradecerle a nuestro archivero todo lo que le dedica, yo creo que será una de las pocas veces que vamos a tener la oportunidad de felicitarlo y, sobre todo, de agradecerle todo lo que está haciendo por la historia de nuestro pueblo. Y yo creo que es muy correcta la fecha elegida, ¿no?, ese 15 de junio, conmemorando pues, este primer documento que, como bien ha dicho, es un privilegio real rodado, es un documento único. Aquellas personas que tengamos un poco de contacto con los archivos o con los documentos históricos sabemos que es una auténtica joya, que hasta la Carta Puebla lo que teníamos no era un original, eran copias fehacientes de siglos posteriores. Y esto es un privilegio real rodado, es un documento muy solemne, ¿no? Se llama rodado porque tiene una rueda, que es el símbolo real que le da solemnidad al documento y que va acompañado de un sello de plomo, que aquellos que estuvieron pues lo verían en persona. Yo lo he visto por foto y poco más, pero realmente es una joya documental. Se podría haber elegido cualquier otra fecha, pero yo creo que esta sería la más correcta porque, al fin y al cabo, ese 15 de junio pues, es el origen del inicio poblacional con un documento original, real, del germen de la población que en un futuro daría pues, a esa creación de los Palacios de Villafranca. Yo sí que me siento orgullosa de estar hoy día aquí en el Pleno, este día sentada. Nuestro apoyo es más que contundente y afirmativo. Vamos a apoyar esto como fecha porque, valorando y viendo los informes de él y el que más o menos conoce la historia del municipio y ha leído toda la historia, pues sabemos que nuestra obligación como ayuntamiento no es únicamente reconocer, valorar, por supuesto, nuestra historia, sino también promoverla. Y lo que estamos haciendo en este acto no es más que eso, que promover con ese día de los Palacios de Villafranca, ese 15 de junio, pues que en años venideros se haga hincapié sobre todo y se dé paso, si cabe, a un número de actos y de cuestiones conmemorativas que van a fortalecer la historia de nuestro municipio y la identidad del pueblo. Nada más. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Mis primeras palabras, como no puede ser de otra manera, son las del pésame a la familia de este ciudadano de Utrera que ha perdido la vida trágicamente esta mañana. He llegado un poco tarde y no he podido estar en el minuto de silencio, pero transmitimos nuestro pesar por la triste noticia, como no puede ser de otra manera. Estamos ante un pleno histórico en el que vamos a aprobar por primera vez, porque no hay constancia de una vez anterior, el Día de los Palacios y Villafranca. Y esto es fruto de un cronista que había en los Palacios y Villafranca, que era don Antonio Cruzado, del trabajo y, por supuesto, del trabajo incansable de don Julio Mayo, nuestro archivero municipal. Y digo también Antonio Cruzado, porque Antonio Cruzado y Julio Mayo después han sido dos de los que le han quitado la razón a todos aquellos que decían que los Palacios y Villafranca no tenían historia. Los Palacios y Villafranca tienen una rica historia, la tiene, y va a seguir dando seguramente noticia a esa historia, porque estoy seguro que Julio Mayo va a seguir trabajando incansablemente para buscar documentos, por ejemplo, que digan qué día exactamente fue el que se produjo la unión de los Palacios y Villafranca, qué día desde 1836, si es el 1836, el año de la unión de los dos pueblos. En este documento
este documento rodado, privilegio real rodado, se certifica la autorización del rey Enrique II de Castilla, un rey que pasó a la historia como un rey débil, un rey que no le gustaba mucho gobernar, no le gustaban mucho las polémicas, delegaba totalmente en sus válidos, tuvo varios válidos, sobre todo el más importante fue Álvaro de Luna, y le gustaban mucho las letras, pero hay que decir que este rey pues, nos dio el privilegio de ser un pueblo, y hay que alabar ese privilegio que nos dio ese rey. Desde que tuvimos la noticia, que la tuvimos telefónicamente porque nos llamó directamente el alcalde a los diferentes portavoces, supongo, bueno, por lo menos me llamó a mí, no dejamos de escuchar diferentes versiones de por qué este día y no es otro día. Sin lugar a dudas nosotros vamos a votar a favor, va a salir por unanimidad el punto, pero bueno, hay que explicar a la gente que al que nos ha preguntado, mira, pues puede ser otro día, pero es que el día que tenemos constancia del documento más antiguo de los palacios, de 1371, de la Edad Media, es el que tenemos constancia que es este privilegio real rodado. También tenemos constancia de la Carta Puebla, que se celebró, como ya han dicho mis predecesores la palabra, en el teatro, hablando de lo que fue la Carta Puebla para los palacios. Tenemos también la Constitución de Villafranca, del otro pueblo que no dependió de ningún señorío. Y también tenemos por la constancia de esa unión que se produce en 1836, es la última noticia que tenemos, que se produjo en 1836, en tiempos del reinado de Isabel II, aunque Isabel II por su minoría de edad no estaba gobernando España, la gobernaba María Cristina, y resulta que en un edicto real pues se propuso, por optimizar recursos, que los pueblos que estuvieran cercanos y que tuvieran dos ayuntamientos, pues que se quedaran solamente en uno, con muy buen criterio, por supuesto. Y los palacios de Villafranca, en otro hecho histórico, pues llegaron la gente de los palacios de Villafranca en un acuerdo y llegaron a ser un pueblo, pues el pueblo que tenemos, ¿no? Que mucha gente te pregunta, oye, ¿se sabe dónde están los palacios, dónde está Villafranca? Pues no se sabe nada porque es un mismo pueblo, totalmente el mismo pueblo, ¿no? Es un documento, sin lugar a dudas, que da prestigio histórico, un gran documento que da prestigio histórico a los palacios, acrecentando nuestro pasado, diciendo que hay historia y que hay historia real, porque el documento es real. Real me refiero a palpable, además de ser un documento del rey Enrique II de Castilla. Y aunque sea un pueblo que tiene ciertas carencias en cuanto a patrimonio monumental, pero no dejamos de ser un pueblo que tiene bastante historia y de hecho tenemos que estar muy orgullosos de ella. Y poco más que añadir. Nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo que hay que celebrar ese día, que hay que contarle a los nuestros, hay que seguir contándole a los nuestros qué es los palacios de Villafranca, de dónde vienen los palacios, dónde viene Villafranca, y hay que acrecentar ese sentido de pertenencia. Aunque yo soy de los que fuera de nuestras fronteras locales ven de que nosotros estamos muy orgullosos de ser de los palacios de Villafranca, pero ese sentido de pertenencia hay que trabajarlo día a día, igual que se trabaja marcas muy conocidas que todo el mundo conoce y dice, bueno, ¿por qué se anuncia tanto la tal o la cual? Pues se anuncia porque hay que seguir convenciendo a los más jóvenes y en este caso hay que seguir dándole la historia de nuestro pueblo a nuestros infantes y a nuestros más jóvenes para que sigan conociendo dónde viven y dónde van a crecer. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pues la importancia del acuerdo que estamos adoptando hoy, la importancia histórica, porque lógicamente para llegar aquí pues viene precedido de mucho tiempo de trabajo, de nuestros investigadores, de esa comisión, pues con motivo del 650 aniversario de la Carta Puebla de los Palacios, en la que estaban Julio Mayo y Fernando Vejini, también con la ayuda de Javier Salguero, y lógicamente pues el reconocimiento y el cariño siempre a nuestro cronista ya fallecido Antonio Cruzado, porque todos los historiadores coinciden en que fue la persona que despertó el interés por ir construyendo esa historia que muchos desconocen, pero que gracias a esa labor de investigación pues se ha recogido en un montón de documentos y conocemos a personajes históricos de nuestro pueblo y sobre todo despertar la curiosidad pues para que siguiesen investigando los que han venido detrás y se han formado y se formaron con él, como en este caso pues nuestro archivero Julio Mayo,
al que reconozco una vez más públicamente por ese trabajo de investigación y por las gestiones con el Ministerio de Cultura, con la Subdirección General de Archivos, con ese archivo de la nobleza en Toledo, pues para que fuera posible esa visita, una visita que no es usual, no es fácil tener este tipo de encuentros, y el enorme privilegio de que se pusieran a trabajar pues para encontrar los documentos. Pudimos comprobar pues la existencia de diferentes pergaminos, más antiguos todos que el que esperábamos encontrar en aquel momento, y además de, lógicamente, ese de 1373. Y sobre todo también queremos compartir esa satisfacción de ver ese documento, el más antiguo de nuestro pueblo, con los palaciegos y palaciegas. Y os adelanto que estamos en gestiones desde que en febrero hicimos la visita, pues para que el año que viene, en junio del año que viene, cuando conmemoremos el segundo día de los Palacios de Villafranca, pues ese documento original pues pueda estar expuesto aquí en los Palacios de Villafranca, y que los vecinos y vecinas que quieran verlo pues puedan hacerlo, lógicamente con las medidas de seguridad y los protocolos que se establecen a la hora de que documentación histórica con ese valor incalculable pues salga de los archivos con los sistemas de protección que tienen. Y eso pues lógicamente es una cuestión importante. Y también aprovecho pues para invitar a nuestros vecinos y vecinas a la inauguración que tendremos este domingo con motivo de ese primer día de los Palacios y Villafranca, y que una vez que, espero, como ya hemos anunciado todos, lo aprobemos en el Pleno, pues de una cerámica con el grabado Civitatis Orbis Terrarum de George of Nagel del siglo XVI, que es en este caso el grabado que tenemos en la sala de Junta del Ayuntamiento, y que desde este domingo pues estará en la calle Charco, junto a la Plaza de España, pues precisamente para poner en valor esos momentos de nuestra historia, la grandeza de que los palacios aparezcan en esa obra que es universal en Europa es muy importante. De hecho, hay municipios que tienen un patrimonio arquitectónico o una historia documentada de siglos anterior a la nuestra que no aparecen en ese documento universal, y en este caso los palacios pues aparece ahí, y de hecho pues es la grandeza, y queríamos compartir y que esa cerámica pues quede ahí para la posteridad, para el disfrute y también para el orgullo de un pueblo como el de los Palacios de Villafranca, que conozca su historia, que la difunda, que la trabaje en los colegios, porque la mejor manera de fomentar la identidad de un pueblo es conocer su historia, de dónde vienen nuestras raíces, cuáles son nuestras costumbres, nuestras fiestas tradicionales, y eso pues se hace investigando y difundiendo, compartiendo esa parte para la que es fundamental la labor de los historiadores. Así que bueno, pues yo no me extiendo más, mostrar mi satisfacción y alegría porque todos los grupos, tal como hemos anunciado, pues vayamos a votar a favor. Es muy importante que salga este acuerdo por unanimidad de los grupos municipales, y que desde ya pues empecemos a trabajar para que el 15 de junio de cada año pues sea una fecha en la que podamos compartir actividades que contribuyan a engrandecer al pueblo de los Palacios y Villafranca, que desde 1836 pues gracias a ese ejemplo distinto a lo que ocurre en otros lugares de la historia, y que el nuestro fue el de la Unión. Por parte del Grupo Socialista. Sí, yo quería hacer una segunda intervención, aunque yo en la primera no quería nombrar básicamente por mi apellido a don Antonio Cruzado. Yo quiero hacer referencia que, aunque don Antonio Cruzado inició todo el interés y el germen de la historia de los palacios con aquel primer libro de evolución histórica de los Palacios de Villafranca, aparte de todos los que vinieron después, aquel de personajes históricos quizás no sea un libro tan conocido, y agradeciendo la labor, como ya dije anteriormente, del archivero, yo creo que también cabe destacar los autores actuales que tenemos, que con esas obras infantiles inculcan en los niños. Me refiero al libro de Eduardín y los Martinitos, la historia de los Palacios de Villafranca en cómic, que tienen muchísimo valor. Aquellos que fuimos alumnos de Antonio Cruzado tuvimos la suerte, y me meto en ello porque yo tuve esa suerte también, nos hacía ir miles de veces a la Biblioteca Obispo Ramos de Lora a investigar sobre
la historia de los palacios y Villafranca, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se mantiene vivo, ¿no? Me hubiera gustado a lo mejor que, en lugar de haber fallecido este 25 de diciembre pasado, pues estuviera presente y se sentiría más que orgulloso de esta conmemoración, de este día que hoy, 15 de junio, vamos a nombrar como Día de los Palacios y Villafranca, ¿no? Tenemos que ser conscientes de las ollas históricas, ¿no? Y ojalá tengamos la oportunidad de hacer que se están haciendo los trámites, así nos lo dijo el alcalde, igualmente hablando con Julio, de poder ver, si tenemos la suerte de que venga el documento, de verlo en original, ¿no? Y acordémonos también que el documento histórico que mayor atesora nuestro ayuntamiento es el libro del Becerro, un libro que se transcribió hace ya, pues, creo que prácticamente hace más de 20 años, creo que fue en 1998, antes del 2000 lo transcribió Antonio Cruzado, ¿no? Que es un libro original, en pergamino, que aunque ahí no hay una, bueno, no es que no haya una fecha, ¿no? Sino que es un compendio de los documentos de los pobladores de Villafranca, los litigios que tuvieron hasta conseguir la Carta Puebla de Villafranca de las Marismas, ¿no? Pero es el hecho de reconocer que tenemos un patrimonio histórico, ¿no? A mí me duele mucho cuando escucho a alguna gente en los palacios decir que es que los palacios no tienen historia. No, discúlpeme, a mí eso me hiere en el alma porque considero que tiene muchísima historia, ¿no? Quizás tengamos menos patrimonio arquitectónico, ¿no? Porque cultural y artístico tenemos, que podríamos dar una promoción de las obras que la gente se queda impresionada cuando empiezas a explicarle desde el retablo de Pablo Legó hasta el San Miguel de la Roldana de San Sebastián. La gente alucina con ese patrimonio que podamos tener dentro del municipio. Y yo creo que esto es muy importante el día de hoy, ¿no? El hacer ese sentimiento de unidad y de cohesión social e identidad un día como el de hoy, que esperemos que una vez que todos lo apoyemos y que se publique en el BOE, pues se haga más que oficial y agradecer nuevamente formar parte de este día histórico para los palacios. Nada más. Muchas gracias a usted por parte del Grupo Popular. Sí, señor alcalde, es simplemente para pedir que de alguna manera el informe técnico de don Julio Mayo, ese informe técnico tan completo que ha hecho, pues estaría bien que lo leyera la gente del pueblo, que pudiera tener acceso a él y de alguna manera se publicitara o se pusiera en algún sitio, porque yo creo que es de justicia que la gente lo pueda leer y pueda saber por qué se ha llegado a la conclusión de ese día, cómo ha sido la historia. Yo creo que está bastante bien narrado y estaría bien que ese informe tuviera acceso la ciudadanía de los palacios de Villafranca. Y bueno, y simplemente decir, porque estamos, digamos, en el tercer punto, lo leía antes el señor secretario, la propuesta en este tercer punto se presenta en comisión informativa, que ya se presentó, y ahora en el Pleno, para su aprobación, que va a salir aprobada por unanimidad, porque todos los grupos políticos, como no podía ser de otra manera, estamos totalmente de acuerdo, que después se va a llevar al boletín de la provincia. Y bueno, que vamos a celebrar este domingo ese primer día de los Palacios de Villafranca. Vamos a estar presentes allí todos los que podamos estar. Vamos a ver esa maravillosa cerámica de ese grabado de... No recuerdo el nombre, permítame no repetirlo, pero que bueno, que es un día feliz este de Pleno, y va a ser un día feliz también el 15 de junio, que es felicidades a todos los palaciegos por adelantado en ese día de los Palacios de Villafranca. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted. Se lo diremos al secretario, no habrá inconveniente en subir aunque forme parte de un expediente administrativo, un documento público que pone en valor pues toda esa parte de nuestra historia, que va a contribuir seguro a difundirla y a que las personas que quieran ilustrarse y profundizar más en todos esos aspectos de nuestra historia pues lo hagan para bien de la cultura general de nuestro pueblo y para orgullo también de nuestro Pleno. Así que, bueno, pues yo creo que lo que corresponde es que nos felicitemos todos por el acuerdo que vamos a adoptar, que le traslademos con alegría al pueblo de los Palacios de Villafranca, que desde hoy, cuando lo aprobemos, pues tendremos y contaremos con un día, el Día de los Palacios de Villafranca, que será el día 15 de junio, y que todos los que estamos aquí hoy presentes, pues habremos formado parte de ese acuerdo histórico, que cuando pasen los años, pues nos acordaremos. Y como decía la portavoz del PSOE, pues podremos recordar que estuvimos aquí levantando la mano pues para que esa fecha sirva para fortalecer nuestras señas de identidad desde un espíritu siempre de concordia y de respeto. No olvidemos eso nunca, que es muy importante, porque la historia está para compartirla, para difundirla, para aprender de ella y para poner en valor lo que ha caracterizado y caracteriza siempre al pueblo de los Palacios de Villafranca, un pueblo honrado, un pueblo trabajador, de buenas personas, acogedoras
y que desde hoy, cuando ahora lo aprobemos, pues tendrá en el 15 de junio su día propio. Así que, no habiendo más palabras, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad, señor secretario, y proseguimos con el orden del día. Gracias, señor alcalde. El punto cuarto es la propuesta del Grupo Municipal Socialista para exigir la conexión ferroviaria del municipio con la red de cercanías de Sevilla y el impulso de una conurbación con Utrera. Propuesta presentada por el señor concejal don Roel Rodríguez Martín en representación del Grupo Municipal Socialista el día 1 de junio de 2025, que dice lo siguiente. Los Palacios de Villafranca, con más de 38.000 habitantes, es uno de los municipios más poblados del área metropolitana de Sevilla. Sin embargo, continúa sin conexión ferroviaria con la capital, una carencia que limita gravemente las posibilidades de desarrollo económico, social y medioambiental de nuestro pueblo. Desde el año 2006, el proyecto de conexión ferroviaria ha estado recogido en diversos instrumentos de planificación territorial y de transporte, el Plan Pista 2007-2013 y el Plan Potau. Estos documentos contemplaban la creación de una conexión con la línea Sevilla-Cádiz a la altura de Don Rodrigo, incluyendo un intercambiador modal con aparcamiento disuasorio. El pasado mes de abril de 2025, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible respondió oficialmente que actualmente no está previsto acometer la conexión ferroviaria con los Palacios. Esta decisión, técnicamente injustificada y socialmente insostenible, ha generado un profundo malestar en la ciudadanía y una legítima indignación institucional. Además, durante la legislatura anterior se planteó en este ayuntamiento una propuesta estratégica para explorar la conurbación con el municipio de Utrera, con quien compartimos un fuerte tejido de relaciones familiares, económicas, laborales y culturales. La posibilidad de avanzar hacia una estructura territorial común permitiría compartir infraestructuras, racionalizar servicios y reforzar nuestras opciones de financiación y planificación conjunta, especialmente en el ámbito del transporte público. Mientras tanto, el sistema de autobuses interurbanos no garantiza actualmente un servicio eficiente, con deficiencias estructurales que afectan a estudiantes, trabajadores y personas mayores que dependen del transporte público para sus desplazamientos cotidianos. Por todo ello, se propone en el Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible a incluir de forma urgente y prioritaria en su planificación la conexión ferroviaria de los Palacios y Villafranca con la red de cercanías de Sevilla. Segundo, solicitar a la Junta de Andalucía que asuma su responsabilidad en materia de ordenación del territorio y movilidad y que impulse esta infraestructura estratégica para el desarrollo del Bajo Guadalquivir. Tercero, reactivar el diálogo institucional con el Ayuntamiento de Utrera para retomar los trabajos de cooperación y estudiar la viabilidad de una conurbación entre ambos municipios con el transporte ferroviario como eje vertebrador. Cuarto, impulsar una campaña institucional de concienciación ciudadana, incluyendo reuniones con colectivos sociales y empresariales, recogidas de firmas y actos públicos en defensa de esta reivindicación histórica. Y quinto, dar traslado de la presente moción al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Viviendas de la Junta de Andalucía y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Parlamento de Andalucía. Bien, muchas gracias. Pues, aplicando nuestro ROM, el Grupo Municipal Socialista tendrá un primer turno para la presentación de la propuesta. A continuación tendrá su primer turno. Luego le corresponde al Grupo Popular, lo que corresponde según el ROM, ¿vale? Por lo tanto, tendrán que hacer una primera intervención, que es lo correcto, para la presentación de la propuesta de 7 minutos, y luego contará con su primer turno en el orden del ROM, también de 7 minutos, que es el primer turno que nos corresponde a todos los grupos. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Lo primero, pues dar las buenas tardes a los compañeros y compañeras de corporación y a todos los vecinos y vecinas que nos ven a través de la televisión local. Bien, pues bueno, hoy traemos a pleno esta moción que recoge una reivindicación histórica para nuestro pueblo, como ya todos sabemos. Esta demanda no es nueva, no es improvisada, no es caprichosa, porque la conexión ferroviaria de los Palacios y Villafranca con las redes cercanías de Sevilla es una necesidad real y urgente. Además, está respaldada por la propia planificación legal y territorial de nuestra comunidad. Este proyecto figura ya en varios documentos oficiales, como el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, el Plan de Infraestructura para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía o el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla. Como sabéis, somos un pueblo ya de más de 38.000 habitantes y
creo que pensáis como yo, en el sentido de que cuando una persona cumple los 18 años, está deseando sacarse el carnet de conducir porque somos ciudadanos y ciudadanas de segunda en la materia del transporte público. Porque el transporte público, tal y como está en nuestro pueblo, nos limita mucho las posibilidades de conseguir un trabajo, ya que si tú tienes que entrar en el Tajo a las 7:30 de la mañana en Sevilla o en otra cualquier parte de nuestra provincia, con el transporte público es imposible, estamos muy limitados. Esta moción también la traemos porque, como ha nombrado también el señor secretario, el pasado mes de abril se hizo público una respuesta del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, en el cual dijo que actualmente no estaba previsto acometer la conexión ferroviaria con Los Palacios. Pues lo primero que demandamos en esta moción es que dicho ministerio rectifique y lo incluya en su planificación. También proponemos, porque lo vemos así muy importante, retomar el diálogo con Utrera para volver con los trabajos de cooperación sobre la... Para volver a los trabajos de... no se preocupe. De cooperación sobre la conurbación, ya que en la pasada legislatura se sacó el proyecto de conurbación y la verdad que lo vemos bastante potente y lo queremos seguir apoyando y que ojalá se lleve a cabo, ya que ir de la mano de otros municipios nos da siempre más fuerza para exigir inversiones, para planificar un futuro más sostenible y sobre todo estar conectados. En resumen, esta moción tiene base legal, tiene respaldo social y con los objetivos muy claros. Por tanto, pues bueno, pido a los demás grupos municipales que voten a favor de esta moción. Gracias. Ha consumido usted el turno de exposición de la propuesta. Tiene usted a continuación ahora el primer turno. Le corresponde. Es que según el RON tiene que ser así. Vale. Tiene usted la palabra nuevamente. Pues bueno, con todo lo que he comentado anteriormente, quiero pues decirle a mis compañeros de corporación de que este punto también lo traemos aquí para que tengamos una altura de mira en el sentido de que esta reivindicación es histórica. El vecino y vecina de nuestro pueblo ya cuando escucha hablar del proyecto del tren se lo está tomando a cachondeo, porque tengo 30 años y desde que tengo uso de razón estamos reivindicando y trabajando para que el tren venga a Los Palacios y Villafranca, y por H y por B pues estamos sin tren. Entonces, quiero traerlo aquí a nuestro pleno para que lo podamos discutir, para que lo podamos hablar y sobre todo para que lo podamos aprobar a favor, en el sentido de que si el año que viene no está, tenemos que volver a sacarlo, porque todos los que estamos aquí somos responsables de poder traer este tipo de proyectos a nuestro pueblo. Y aquí no hay medalla de que alcalde o alcaldesa lo consiga, porque el día que lo traiga cambiará la vida del presente y del futuro de nuestro pueblo. Gracias por mi primera intervención. Bien, muchas gracias a usted. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias, señor alcalde. Y buenas tardes a los compañeros de corporación y también, antes de empezar, dar el pésame a los familiares del fallecido en el día de ayer. Efectivamente, vuelve a venir a este pleno pues la conexión ferroviaria de Los Palacios con la red de cercanía de Sevilla. Esta no es la primera vez, ya ha venido en bastantes ocasiones. Y es cierto que es una reivindicación histórica de decenas de años, podríamos decir, y básicamente porque es un asunto clave para el futuro y el progreso de nuestro municipio. Evidentemente, el día que se consiga el tren, habrá un antes y un después en la historia de nuestro pueblo y en el futuro de nuestro pueblo. Como decía, esto es una reivindicación de hace ya decenas de años, y desde hace decenas de años también, desde el 2006, que tengamos constancia, o por lo menos que yo tenga constancia, se lleva incluyendo la conexión ferroviaria de Los Palacios, el tren para Los Palacios, para que nos entendamos, en el Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla del 2006, el POTAU el 2009, el Plan Pista el 2007 o el PIDMA el 2021 también se hizo alguna que otra mención. Pero, ¿por qué viene esto hoy aquí? Pues viene precisamente por una noticia, como ya ha hecho alusión el portavoz, el ponente de la moción, una noticia que vimos en prensa y que fue un auténtico palo para nuestras aspiraciones como pueblo en un futuro a corto plazo con respecto al tren, para el tren de Los Palacios. Y dice textualmente esa
esa noticia, esa declaración, esa respuesta que dio el Gobierno de la Nación a una pregunta en el Congreso de los Diputados por parte de una diputada, dice textualmente: actualmente no está previsto en la planificación del Gobierno la conexión ferroviaria de Los Palacios con la red de cercanía de Sevilla. Es decir, que ni siquiera lo contemplan, que ni siquiera lo tienen en mente. Pero no sé si ustedes han leído un poco más allá en esa respuesta, porque en esa respuesta, si leen ustedes un poco más allá, dice que no solo no lo tienen en cuenta, sino que tampoco tienen pensamiento de hacer el primer paso en cualquier infraestructura de este tipo, que es el estudio de viabilidad. Ni siquiera eso. Pero es que lo peor de todo es que cuando habla sobre el estudio de viabilidad dice, en el caso de que se decidiera, que no lo tenemos contemplado, en el estudio de viabilidad se contemplaría la posibilidad de no hacer nada. O sea, que eso sí lo contemplan, no hacer nada. Pero hacer algo con respecto al tren ni lo tienen en mente. La verdad es que esto no ha sido un palo, esto ha sido un auténtico masazo a nuestro pueblo y a nuestras aspiraciones con respecto a traer el tren tan necesario para todos los ciudadanos de nuestro pueblo. Entonces, llegados a este punto, nosotros nos preguntamos una cosa. Algo no estamos haciendo bien como pueblo y como políticos. Lo haremos con la mejor intención, pero hasta ahora, después de decenas de años, todos los concejales que han pasado por aquí, todos los partidos políticos que han pasado por aquí, todos no han conseguido nada, porque estamos igual que al principio, con cero progresos en este asunto. Entonces, yo ayer estuve reflexionando sobre esto y me acordé de la Nacional Cuarta, que podría ser una reivindicación muy similar a esta, una infraestructura estatal que es súper necesaria para el desarrollo de un pueblo como el nuestro de 40.000 habitantes que está a apenas 20 y tantos kilómetros de Sevilla. Y en el año 2012, 2013 aproximadamente, el ponente de la moción y la compañera del Partido Socialista no estaban en aquellos entonces, pero algunos de los que estamos aquí sí estábamos. Hicimos un frente común. Hicimos varias juntas de portavoces para hablar sobre la Nacional Cuarta, para establecer ciertas movilizaciones. Creo que incluso creo recordar que se cortó la carretera, la Nacional Cuarta, entre todos los partidos. Se habló de otras reivindicaciones de otro tipo, en los que unos estaban más de acuerdo que otros, pero en definitiva se acordó intentar no herir sensibilidades de los diferentes grupos políticos que representan el global de la población de Los Palacios. Y esto, pues, seguramente no sería por lo que vino la carreta de Utrera, pero sí, estoy seguro que fue un detonante muy importante, porque no es lo mismo traer mociones aquí al Pleno, hacer cada uno la guerra por su cuenta, que hacer un frente común que, como pueblo, partidos de diferentes ideologías se unan en un frente común en algo que todo el mundo en Los Palacios, los casi 40.000 habitantes, quieren para nuestro pueblo, pues tomen decisiones, elaboren textos de común acuerdo entre todos, se tomen decisiones, se hagan juntas de portavoces, se tomen decisiones incluso a ver qué le conviene más al pueblo con respecto al tren, si viene de un sitio, si viene de otro, de eso hablaré un poquito más adelante. Y evidentemente un frente común con alturas de mira, como decía el portavoz, pues hace mucha más fuerza ante la prensa, ante las administraciones a las que se les reclama y también ante los ciudadanos de Los Palacios, que ven cómo los subpolíticos se ponen de acuerdo ante una infraestructura tan necesaria para nuestro pueblo. Y no que nos tiramos los trastos, como en algunas otras mociones de las que voy a hablar ahora, sobre el tren de Los Palacios. Miren ustedes, nosotros pedimos el otro día, el martes, en concreto llamé yo a la compañera del Partido Socialista, Pepi, que nosotros teníamos la intención, o veíamos bien, hacer una declaración institucional, que había algunas cosas con las que no estábamos de acuerdo, o que no nos parecía bien, pero que queríamos hacer una declaración institucional, que es lo que toca con estas cosas. Pero bueno, y nosotros lo respetamos, se nos dijo por la noche, yo tuviera una reunión, hablarían de este tema, y se nos trasladó que no, que querían debatir sobre este asunto, que no querían hacer una declaración institucional. Y yo pregunto,
¿Y qué ganamos trayendo una moción partidista aquí? ¿Qué ganamos? Pues hasta ahora no hemos ganado nada, porque esto es una moción partidista, es una moción del Partido Socialista, el texto desarrollado por el Partido Socialista y, por tanto, una moción de partido, una moción del PSOE. Y quieren, encima, debatirla, no quieren hacer una declaración institucional. Por lo tanto, lo normal es que se discuta. Lo normal es que aquí pues empecemos a discutir sobre el tren y que los ciudadanos digan, coño, no se ponen de acuerdo ni con este asunto. Porque, hombre, ustedes no pretenderán que nosotros en esta moción votemos a favor sin ni siquiera contestarle al punto de acuerdo en el que se nos alude, o alude la Junta de Andalucía, que está gobernada por nuestro partido. Porque fíjense ustedes, y lo van a entender... Vaya finalizando, señor Vargas. Voy terminando. Lo que dice ese punto de acuerdo, solicitar a la Junta de Andalucía que asuma su responsabilidad. Oiga, la responsabilidad es del Gobierno de la Nación, del Estado. Da igual el que gobierne. En este caso gobierna el Partido Socialista en coalición con otros grupos como Sumar, Izquierda Unida, etcétera. Pero es responsabilidad estatal. Las competencias son desde el informe de viabilidad hasta sacar el proyecto, aprobarlo, sacar a licitación la obra, ejecutarla, financiarla y además mantener las líneas de ferroviarias y las estaciones de tren, porque es una infraestructura estatal. Entonces, decirle a la Junta que asuma su responsabilidad no nos parece correcto, pero al margen de esto, tampoco estamos de acuerdo en el punto de la conurbación, porque ¿qué tiene que ver la conurbación con esto? Poner aquí la conurbación significa quitarle importancia al tren. Si se trae una moción del tren, que es un asunto crucial de vital importancia para nuestro municipio, se tiene que hablar solo y exclusivamente del tren. Señor Vargas, tiene un segundo turno, que ya vaya 9 minutos. 30 segundos, de verdad. Solo y exclusivamente del tren, no de la conurbación, que es otra cosa, que no tiene nada que ver. Por lo tanto, en definitiva, creemos que no hemos llegado a ningún lado y creemos que tenemos que cambiar la estrategia, como políticos y como pueblo, para intentar conseguir. Y como ejemplo pongo lo que se hizo en los años 2012-2013, al margen de algunas cosillas que ocurrieron en aquel momento, que nos salimos un poco del tiesto, pero en general creo que hicimos una buena labor. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Asumiré yo la portavocía de mi grupo en este punto y vamos a intentar... Ayer, en aras a alcanzar el consenso que ha venido caracterizando a este pleno en el tema del ferrocarril o en otras cuestiones de infraestructura, mi grupo político le mandó al Grupo Socialista una serie de propuestas por escrito, pues para que la propuesta del Grupo Socialista, con la que nosotros podemos estar de acuerdo en algunas cosas, al igual que estaremos de acuerdo todos los grupos en algunas cosas, pero para corregir otras que no se ajustan a la coherencia de lo que hemos aprobado en el Pleno todos, ni tampoco se ajustan a la realidad. Le mandamos la propuesta por escrito y a día de hoy no hemos recibido ni respuesta. Yo entiendo que eso es una manera poco hábil en política de intentar alcanzar un acuerdo y, si me lo permite, por lo menos de poco respeto hacia otro grupo político. Por lo menos si nos tomamos la molestia de hacerle aportaciones por escrito, teniendo mayoría absoluta, para alcanzar un acuerdo, y nosotros pues vamos a buscaros para que todos los grupos podamos alcanzar un acuerdo y pulir esa propuesta, porque tiene cosas que no se ajustan a la realidad, por lo menos se contesta y se dice, oye, no me parece bien o sí me parece bien. Me parece bien aquí y aquí no, y se intenta alcanzar un acuerdo. Así funciona la política entre los grupos municipales. Lo otro es una manera errónea, desde mi punto de vista, de enfocar las cosas. Cada cual es libre de enfocarla como queda conveniente, como es lógico. Y hemos hecho aportaciones a esa propuesta por escrito, porque la propuesta del PSOE, por ejemplo, aunque coincidimos todos en la necesidad del ferrocarril, porque es algo que nos une a todos, pero, por ejemplo, lo de la conurbación con Utrera, la conurbación con Utrera es un concepto, la conurbación, y son una serie de acciones que el anterior alcalde de Utrera y el que está aquí de Los Palacios, pues iniciamos
para complementar la reivindicación del desdoble de la carretera A362. Y el eje principal de la conurbación no era el ferrocarril por Utrera. Miren ustedes las notas de prensa, eso no está en ningún documento en los que se habla de conurbación. El eje central de la conurbación como un espacio de oportunidad especial de desarrollo socioeconómico era el desdoblamiento de la carretera A362, que es el acuerdo de este pleno. Por lo tanto, nosotros no podemos respaldar una propuesta que no va en consonancia con lo que este pleno lleva aprobando por unanimidad unos cuantos de años, que es reclamar el desdoblamiento de la carretera A362 y que la Junta de Andalucía nos entregue de una vez por todas el estudio de viabilidad que adjudicó el 25 de mayo del año 2021 y que tenía un año y pico de ejecución y han pasado 5 años y no sabemos por dónde va el desdoble. Eso es lo que nos une y todos hemos coincidido en reclamar eso. Luego lo de retomar las relaciones con el Ayuntamiento de Utrera para la conurbación, por lo menos se pregunta al Ayuntamiento de Los Palacios, porque el 25 de febrero de este año yo tuve una reunión con el alcalde de Utrera, lo cité aquí, al Ayuntamiento de Los Palacios, para decirle, Curro, ¿qué pasa con el desdoble? ¿Vamos a continuar la línea en la que hemos venido trabajando todos estos años? El Ayuntamiento de Utrera de Los Palacios, y me dijo, yo estoy en una determinada posición política, voy a optar por un tipo de presión política, pero nosotros no vamos a echarnos a la carretera, para que nos entendamos literalmente. Por lo tanto, el contacto institucional lo ha habido, claro que sí, porque entiendo que es lo que me corresponde a mí como alcalde de Los Palacios, aunque el Ayuntamiento de Utrera haya cambiado de color político. Institucionalmente los ayuntamientos somos Ayuntamiento de Los Palacios y el de Utrera y Los Palacios. Y esté el alcalde que esté, si hay unos acuerdos, pues se mantiene. Y nosotros seguimos ese paso, lógicamente, porque entendíamos que era lo que corresponde. Y luego también, pues en vuestra propuesta, pues lo decía su portavoz, no es nueva. Claro, es que no es nueva. Es que en este pleno, en octubre del 2022, aprobamos una moción conjunta de todos los grupos municipales, incluido el suyo, para reclamarle tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía que cooperen institucionalmente, resumiendo todos los puntos, ¿no? Porque era reclamarle que los presupuestos del Estado, pero que la Junta de Andalucía también, dentro de la planificación estratégica de infraestructura que tiene que hacer, incluya la conexión ferroviaria con Los Palacios y Villafranca. De hecho, el último plan de infraestructura de Andalucía, ustedes no lo mencionan en su moción, y es importante, que es el PITMA 2021-2030, y ustedes se refieren al PISTA del 2014, que es el anterior, pero el nuevo hace mención a la conexión ferroviaria. Ahora bien, en el documento de la Junta de Andalucía advierte, si bien es cierto que se trata de una competencia del Estado, es correcto, pero la planificación de infraestructura en la comunidad autónoma se hace en coordinación con la comunidad autónoma, aunque el que ponga los billetes sea el Gobierno de España, y es necesaria la cooperación Gobierno de España y Junta de Andalucía. Entonces, por todos esos aspectos, le hemos hecho una propuesta por escrito a la que no hemos recibido respuesta, que incluso si se hubiese alcanzado el acuerdo, si se hubiesen pulido esos aspectos, seguro, vamos, estoy casi convencido, yo no soy portavoz del PP, ya saben ustedes perfectamente que no, pero seguro que con esas correcciones hubiéramos alcanzado un acuerdo por unanimidad y no hubiéramos entrado aquí en una discrepancia que yo creo que no nos hace bien a ninguno de los grupos municipales con respecto al tren que debe unirnos a todos y a todas. Y nosotros como ayuntamiento, y ahí sí permítanme que le matice al portavoz del Grupo Popular, nosotros no somos responsables de que no venga el tren, ni el Gobierno, ni la oposición, ni ninguno de los alcaldes. Los responsables son los distintos gobiernos de España, de unos y de otros, que no han traído el ferrocarril para los palacios. Nosotros llevamos años trasladándole las peticiones y los planes de infraestructura así lo reflejan. Nosotros tendremos que presionar más, tendremos que incrementar, pero también la verdad sea dicha, es cierto que durante unos años había muertes en la Nacional Cuarta y nuestro pueblo centró su reivindicación en el desdoblamiento. Y de hecho, desde que se desdobló la carretera de Utrera de Los Palacios a Dos Hermanas, no se ha producido ni un accidente mortal más. Y eso ha sido importante. Y pone en valor el trabajo que hemos hecho como pueblo, con este ayuntamiento a la cabeza. Nos centramos primero en corregir un déficit que había que estaba costando vidas en este pueblo. Y que nos echamos a la calle un montón de veces y cortamos la carretera, con la policía diciéndonos que no la cortase. Y hemos llevado un frente importante.
Y eso, pues lógicamente, ahora nos lleva a otro escenario distinto, donde hay fondos europeos que apuestan por la descarbonización de la economía, por apostar por tipos de transporte limpios, modernos, como el ferrocarril, que necesita muchísimo menos desplazamiento por carretera, que es menos peligroso, y es una oportunidad, y nosotros tenemos que presionarlo. Y cada uno, en la medida de nuestras posibilidades, pues hacer llegar las reivindicaciones hacia arriba, además de que institucionalmente lo debemos hacer todos juntos y haciendo un llamamiento social. Pero para eso tenemos por lo menos que trabajar nosotros y las propuestas que nos lleguen de buena fe para construir ese clima de diálogo, atenderlas y alcanzar acuerdos, porque le hemos dado la mano y es que no hemos recibido ni siquiera un poquito así de calorcito. En fin, nada más, no me extiendo más porque creo que debe ser un clima cordial el que nos traiga hoy a alcanzar este acuerdo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señor alcalde. Pues sí, voy a intentar seguir por ese clima cordial. Lo primero de todo, al señor Vargas, de que partidista, la palabra partidista, de enfangar una propuesta o una reivindicación que nos viene bien a todos y a todos los vecinos. Lo primero de todo, que el Partido Socialista ha querido traerlo aquí es por eso mismo, y debatirlo es para que eso mismo, todos los grupos municipales creamos conciencia de la necesidad que hay ahí y que no lo veamos como una quimera, es decir, imposible de conseguir. Entonces, es uno de esos puntos de por qué lo traemos aquí, en el sentido de que nos da igual quién gobierne, nos da igual quién tenga las competencias, como usted ha mencionado que es el Gobierno de España, sí, pero como ha recordado el señor alcalde, tienen que cooperar tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España. Entonces, a usted lo que le da coraje también es que su partido no lo haya traído aquí a pleno antes. Es una reivindicación, pero la traemos aquí para lo mismo. Y nosotros nos hemos acordado y la traemos. Y la traemos que sí, por la noticia que ha salido hace unos meses. ¿Vale? Pues por eso, porque lo que queremos es que cambien de opinión y traerlo. Entonces, vuelvo a la altura de mira, vuelvo a que seamos conscientes del sillón que ocupamos cada uno en las diferentes instituciones o administraciones públicas. Mi grupo tiene una línea de trabajo clara en el sentido de que nuestro compromiso está con los palacios de Villafranca y sus pedanías, de que somos socialistas, pero somos palaciegos y palaciegas, y vamos a luchar en cualquier lado y vamos a pedir a cualquier administración todo lo necesario para beneficiar a nuestro pueblo, gobierne quien gobierne. Entonces, para mí, he conseguido el tema de crear conciencia, porque ya aquí estamos debatiendo un punto que es importante y vamos a crear las raíces para que año tras año o que empecemos a cooperar de una manera ya bien trabajada, con buena fe, para que podamos conseguir dicho proyecto. Entonces, si no defendemos nosotros esto aquí, no lo va a defender nadie. Y luego, por otro lado, al señor alcalde, yo tomo nota por todo lo que ha mencionado para la mejora de la moción. Cierto es que se lo trasladó a nuestra portavoz titular en el día de ayer, pero también tengo que recordar que nuestra moción fue registrada el 1 de junio y ayer fue 11 de junio, es decir, 10 días, en el sentido de que, a ver, ustedes trabajáis para la política, nosotros tenemos nuestro trabajo fuera y intentamos y hacemos la oposición y trabajamos para los intereses de los palacios y Villafranca en nuestro tiempo libre. Entonces, pues cierto es que llegó ayer, pero por necesidades de cada uno no pudimos valorarlo por agenda y no contestamos. Lo apunto para que, oye, lo tengamos en cuenta para cooperar tanto con los diferentes grupos municipales para así llegar a un acuerdo para la próxima vez que traigamos cualquier tipo de moción. Entonces, ya para finalizar, lo que quiero traer es eso, de que es una reivindicación que tenemos que traer todos los grupos y todos los años que no se consiga aquí a este pleno para poder hablarlo, para poder debatirlo, que el pueblo vea que nos acordamos de ese tren y que luchemos, volvemos a decir, que luchemos desde cada sillón que tenemos todos nosotros, porque yo lo haré desde
es mi partido. Evidentemente no estoy en ningún sillón público en el que yo pueda decirlo, pero orgánicamente, internamente, voy a llegar donde tenga que llegar o hablar con el Grupo Municipal del Parlamento de Andalucía Socialista para que también lo traslade arriba, etcétera. Nosotros lo vamos a hacer. Entonces yo lo que pido es que los demás grupos municipales tengan el alcance que tengan, lo hagan, porque eso es un beneficio para todos los palacios Villafranca y sus pedanías. Y por último, antes de finalizar, pues bueno, vuelvo a pedir el voto a favor para poder llevar a cabo esta moción. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias a usted por parte del Grupo Popular. Es que no sé por dónde empezar, la verdad, pero bueno. Dice usted entenderá, dice usted que yo he querido enfangar. A ver, que yo he querido enfangar, creo que ha dicho usted eso. Entonces, si usted entenderá que si yo le he llamado, os he llamado a vosotros para una declaración institucional, aceptando el texto que habéis puesto, incluso a pesar de que, como ya le comuniqué, había cosas que no entendía en la moción y que creemos que no estamos de acuerdo. ¿Usted cree que nosotros queremos enfangar? Pero si queríamos una declaración institucional, ¿cómo vamos a querer enfangar? Si precisamente mi primera intervención ha ido enfocada a eso, a que no se deben, en este tipo de mociones, traer mociones partidista porque es partidista porque es de su partido, elaborada por ustedes. Y como ustedes comprenderán, habrá cosas que no estemos de acuerdo. Cuando es una moción conjunta, pues no es partidista, porque está elaborada por todos los grupos, o está revisada y consensuada por todos los grupos. Yo creo que es entendible lo que he dicho en mi primera intervención, y además lo que he dicho es que yo creo que lo que hay que hacer es un frente común, como se hizo en el 2012 con el tema de la Nacional Cuarta, que efectivamente, como hizo el alcalde, en aquel momento era lo que tocaba más que cualquier otra cosa por la infinidad de muertes que era un agravante para solicitar el desdoble de la Nacional Cuarta. Y dice usted, gracias a esta moción he conseguido crear conciencia. Oiga, entonces a partir de este momento y gracias a usted no había conciencia en este pleno sobre el tren. Es que lo ha dicho usted, he conseguido crear conciencia. O sea, a partir de este momento hay un antes y un después en el tren de los Palacios, gracias a su intervención y a su moción. Yo es que de verdad ha hecho usted algunas declaraciones que es que me asombran. Hombre, yo entiendo que usted es nuevo y no ha estado aquí en este plenario cuando se ha discutido y se ha hablado del tren en los Palacios. Se ha conseguido. Mira, yo le voy a recordar una moción que vino aquí, que ya se ha hecho mención anteriormente, en la que ustedes, el anterior portavoz, el señor Valverde, que ya no está con nosotros aquí en el plenario, y Izquierda Unida se ensarzaron en una discusión por cuál sería el mejor trayecto para el tren. Entonces los ciudadanos que vieron eso pues pensarían, hay que ver que no se ponen ni de acuerdo en eso, en una cosa que es beneficiosa para todos y que todo el mundo quiere. Pues por eso precisamente insisto en que los textos que se traigan aquí deben ser consensuados por todos, o por lo menos, que yo creo que es lo adecuado, hacer un frente común como he dicho antes. Y para terminar, mire, usted desde que ha llegado aquí ha hecho mención al sillón que ocupa cada uno, en clara referencia a mi compañero Rafa Ruiz. Y ahora me voy a salir un poco, con toda seguridad, me voy a salir un poco del tema. Porque no le he contestado hasta ahora, pero ahora sí le voy a contestar. Mira, usted se llama Muedo y es hijo de un alcalde socialista que gobernó este pueblo y que dejó a este pueblo con más de 30 millones de euros de deudas que heredó el que nos dejó con 70 millones de euros. Es así, eso es así, lo puede buscar usted, Pero no me voy a meter en eso porque eso es antiguo. Pero su padre, que fue alcalde, ese alcalde, Emilio Muedo, estuvo en el Congreso de los Diputados. ¿Qué hizo su padre en el Congreso de los Diputados por los Palacios? Pidió el tren, que es lo que hizo. No se le conoce ni una sola intervención en el Congreso de los Diputados. Y viene usted aquí a decirle, a darle lecciones a una persona que ha sido elegida por los ciudadanos y que está trabajando por los Palacios así lo que puede. Porque además usted dice, está en el gobierno. Oiga, no está en el gobierno. Usted no sabe ni lo que dice. Está en el legislativo. No está en el gobierno de la Junta de Andalucía. Usted lo primero que tiene que hacer es comprender y saber lo que dice. Así que yo le ruego, aunque hoy le ha dicho con un poquito más de respeto, otras veces no lo han dicho, que
se dé usted de hacer esas alusiones, porque ¿quién de los que estamos aquí no quiere lo mejor para su pueblo? ¿O es que desde que ha llegado usted va a haber un antes y un después en la política de los palacios? En fin, nada más en mi última intervención. Cierro el paréntesis de este asunto y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, nosotros estamos de acuerdo en esto, pero que volvemos a insistir, pedimos que la próxima vez se consensúe lo que se trae a este pleno, entre todos, porque el tren es una infraestructura necesaria y vital para el futuro de nuestros vecinos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo insisto en lo mismo. Desde mi grupo, con la mejor fe del mundo, le hemos hecho aportaciones para corregir un texto que no se ajusta a la realidad. Y nosotros no podemos votar en contra de lo que aquí hemos votado todos a favor. Por ejemplo, el desdoblamiento de la carretera Utrera. La conurbación no se ha votado en este pleno. La conurbación y el eje del ferrocarril a Utrera. Y le corrijo, señor Vargas, mi grupo no se enzarzó con ningún grupo sobre... Precisamente dije yo, nosotros no le vamos a decir a los ingenieros por dónde tiene que venir el tren. Es un error. El tren lo dirán los ingenieros de camino. Ojalá venga de un lado o de otro. Pero no somos nosotros. Vamos a aprobar en el pleno reclamar el ferrocarril. Y que sea el Gobierno de España, el Ministerio de Fomento, el que diga por dónde tiene que venir. Porque el Grupo Socialista trajo una propuesta diciendo que tenía que venir de la línea Lora-Utrera, Utrera-Los Palacios. Y nosotros dijimos que no, porque es que eso va en contra de todos los documentos estratégicos que ha habido hasta ahora que hablan desde don Rodrigo. Entonces, como yo no soy ingeniero de camino, pues ni vamos a pagar nosotros el tren, lo lógico es decir que el Gobierno de España sea el que trajese el ferrocarril. Al igual que también le matizo que la lucha por el desdoble de la Nacional Cuarta no empezó en el año 2012. Yo es que llevo más años que usted en política. En el año 2000 era el ministro de Fomento Álvarez Casco y este pleno aprobó una moción para reclamarle el desdoble de la Nacional Cuarta, una moción del Grupo de Izquierda y Progreso, año 2000. Y desde entonces se empezaron los trámites con los informes de calificación ambiental, acelerando los trámites pues para que se empezara el proyecto de desdoblamiento desde Dos Hermanas hasta Jerez, pasando por Los Palacios. Y el primer tramo fue Dos Hermanas, Los Palacios. Y esos fueron pues muchos años de lucha, porque luego ni un gobierno ni otro, ni el del PSOE ni el del PP, ponían los fondos suficientes para que se hiciera el desdoble. Y les voy a recordar que incluso un año el gobierno de Rajoy dejó el desdoble de la Nacional Cuarta sin presupuesto. Y nos echamos a la carretera y tuvimos que recordarle al Gobierno de España que nuestro pueblo estaba sufriendo, al igual que otros muchos municipios, las consecuencias de una carretera muy peligrosa. Por lo tanto, no empezó en el 2012. En el 2012 se acordará usted, pero nosotros empezamos la pelea muchos años antes y casi en solitario. Y afortunadamente luego fuimos capaces de ir todos juntos, aunque uno hacemos más que otro. Yo no voy a entrar en la polémica del PP y del PSOE y del PSOE y el PP, porque creo que no ayuda. Creo, y permítame que se lo diga, que han tenido un error de enfoque al presentar una propuesta en la que le hemos hecho de buena fe aportaciones para alcanzar acuerdos, para corregir cosas que no se corresponden con la realidad, como por ejemplo retomar las relaciones con Utrera, si es que esas relaciones ya en febrero he estado reunido yo con el alcalde o una campaña de movilización. Una campaña no, será iniciar una nueva campaña, porque ya hemos recogido firmas para reclamarle a la Junta de Andalucía la mejora del transporte público en autobuses y al Gobierno de España el ferrocarril. Miles de firmas. Entonces, hay cosas que, tal como está redactada su propuesta, no se las podemos aprobar estando de acuerdo, porque hemos votado a favor aquí en 2 ocasiones de reclamar ferrocarril para Los Palacios y Villafranca. Es que lo que no podemos hacer es ir contra nuestros propios actos. Sería incoherente. Entonces, yo le recomiendo que vaya por otra línea. Y me decía usted que su moción se registró el día 1 y nosotros le hemos contestado ayer. Y permítame que le diga, su moción se registró el día 1 y tenían ustedes una moción anterior del pleno pasado. Y yo personalmente, de buena fe, llamé a su portavoz y le dije, o retira usted una o no va a poder entrar esta. Y yo llamé a su portavoz para decirle que según el ROM, como presentaron ustedes tarde en el mes pasado una, pasaba automáticamente a este pleno y no podía entrar esta moción. O sea que me tomé la delicadeza, de buena fe, con el mejor espíritu, de incluso llamarle
para que corrigiesen un error suyo. Así que no me diga que usted la registró el día 1 y que yo le contesté ayer, porque podía no haberle contestado, podían haberme tomado la molestia de presentar una propuesta por escrito en aras a alcanzar el acuerdo. Entiendo que ese no es el camino y, por tanto, por lo menos agradezco a usted la buena fe, la predisposición para alcanzar el acuerdo y que encima le diga, desde el mejor espíritu de cooperación, mire usted, haga las cosas por aquí para que vayan mejor en beneficio de la institución que es el ayuntamiento. Porque nosotros hubiéramos querido aprobar la moción aquí todos de manera unánime. Y vuelvo a repetir, no nos podemos fustigar nosotros los que estamos aquí en el Pleno. No nos podemos nosotros reprochar que no venga el ferrocarril. Sería un error como pueblo. Quienes tienen que traer ferrocarril son quienes gobiernan España en cada momento. Y si el Ministerio de Fomento ha dicho ahora que no lo contempla, pues tendremos que decirle harto y claro que lo contemple. Al igual que también el Partido Popular ha gobernado España, primero con Aznar y luego con Rajoy, y tampoco ha venido el tren. O sea que aquí el que esté libre que tire la primera piedra. Y no vale hacer aquí ni demagogia, ni ponernos cada uno con la capa de nuestro partido, no, porque lo que tenemos que hacer es pelear todos juntos para que venga el tren. Pero para eso lo tenemos que hacer con nobleza, yendo con la cara mirando para adelante y no intentando colar una moción de un grupo para yo apuntarme una reivindicación como si aquí no se hubiese aprobado eso antes ya, porque lo hemos aprobado precisamente en octubre del año pasado y en el año 2022, por unanimidad, porque hemos buscado la manera de ponernos de acuerdo todos para no echarnos los trastos a la cabeza y quedarnos con lo verdaderamente importante, que es que el pueblo de Los Palacios y Villafranca reclame de manera unánime la conexión ferroviaria para nuestro pueblo, porque es una deuda histórica, porque nos hace falta, porque estamos en una posición estratégica en el área metropolitana, muy cerca de Dos Hermanas y de Sevilla, y es una injusticia histórica con este pueblo, que no se tenía que haber cometido nunca y que está y que hay que rectificarla, pero para eso tenemos que hacer un esfuerzo o un mayor esfuerzo todos y evidentemente pues quien tiene la responsabilidad de gobernar España y de haberla gobernado durante todos estos años, pues hasta ahora nos han echado poca cuenta, unos y otros. Y el que diga que uno y los míos sí, miente. Y hay que decirlo aquí públicamente, que diga aquí algún partido de los que ha gobernado España quién es el que ha solucionado a plantear el tema del ferrocarril. Ninguno. Igual que la carretera utrera. Se prometía por uno, se prometía por otro, y cuando está en el gobierno ninguno hace el desdoble. Y al final pues tendremos que calentar otra vez el ambiente e irnos a cortar la carretera para que entienda el gobierno de ahora, igual que el de antes tampoco lo entendía, que hay que hacer desdoble de la carretera utrera. Pero si nos ponemos cada uno la capa de nuestro partido para decirnos que los míos son los buenos y los otros no, porque al final que sale perdiendo es el pueblo de Los Palacios, y yo como alcalde estoy aquí para defender el interés general de nuestro pueblo y para que alcancemos acuerdos en pro del beneficio del interés general. Nada más. No habiendo más palabras, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la propuesta del Grupo Socialista con el voto a favor del Grupo Socialista, la abstención del Grupo Popular, el voto en contra del Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. Punto quinto. Gracias, señor alcalde. Propuesta para solicitar a UNICEF España iniciar los trámites para la obtención de la condición de renovación del reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia para la localidad de Los Palacios y Villafranca, candidatura 2025-2029, punto previa declaración de urgencia. La iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, liderada por UNICEF, Comité Español, tiene como objetivo general promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, ONU 1989, ratificada por nuestro país en 1990 en el ámbito de los gobiernos locales. Ciudades Amigas de la Infancia tiene como visión que todo niño, niña y adolescente disfrute de su infancia y adolescencia y desarrolle todo su potencial a través de la realización igualitaria de sus derechos en sus ciudades y comunidades. Con el fin de hacer realidad esta visión, los gobiernos locales y sus socios identifican sus metas en las 5 esferas de objetivos generales que recogen los derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. De esta forma, una ciudad o comunidad cuenta con una gobernanza amiga de la infancia al trabajar para alcanzar estos objetivos. Cada niño, niña y adolescente es valorado, respetado y tratado
insertados justamente dentro de sus comunidades. Las voces, necesidades y prioridades de cada niño y niña se escuchan y se consideran en las normativas y políticas públicas, en los presupuestos y en todas las decisiones que les afectan. Todos los niños y niñas tienen acceso a servicios esenciales de calidad. Todos los niños y niñas viven en entornos seguros y limpios y todos los niños y niñas tienen la oportunidad de disfrutar de la vida familiar, el juego y el ocio. Ciudades Amigas de la Infancia se puso en marcha en España en el año 2001 y cuenta con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia y UNICEF España. Este Pleno Municipal aprobó la presentación de la primera candidatura al reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia 2021-2024, el 12 del 19, consiguiendo el sello durante dicho periodo, el cual ha expirado, por lo que nos disponemos a renovarlo para el próximo periodo 2025-2029. Resultando que tras reuniones mantenidas por UNICEF, Comité Español, en las cuales se proponía al Ayuntamiento de Los Palacios de Villafranca la posibilidad de solicitar la renovación de la localidad en el programa Ciudades Amigas de la Infancia, plasmándose dicha propuesta oficialmente por carta desde la propia Diputación de Sevilla el día 26 de mayo de este año. Atendiendo lo dispuesto en la declaración de Colonia, Alemania, de alcaldes y alcaldesas, a la que se ha adherido nuestra localidad tras aprobarse por unanimidad de la Corporación Local del Ayuntamiento de Los Palacios de Villafranca en el pleno del 14 de noviembre de 2019, vista la gran trayectoria que nuestra localidad está desarrollando en materia de infancia y adolescencia, atendida a la propuesta presentada por el señor delegado de Educación, don Florian Ramírez Luna, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, solicitar a UNICEF España iniciar los trámites para la obtención de la condición de renovación del reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia para la localidad de Los Palacios y Villafranca, candidatura 2025-2029. Segundo, contar con su posterior apoyo y colaboración para el desarrollo, la mejora continua y la innovación de las políticas de infancia y adolescencia en nuestra localidad. Tercero, facultar al señor alcalde presidente, don Juan Manuel Valle Chacón, o quien ostente la representación legal en su momento, para que efectúe cuantos trámites suscriba los documentos que sean necesarios en orden a la efectividad de lo acordado. Recuerdo que, de conformidad con el artículo 65.4 de nuestro reglamento, debe aprobarse la urgencia antes del debate. Y así será. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Izquierda y Progreso Izquierda Unida, primero para justificar la urgencia del asunto y, si así lo aprueba el Pleno, pues proceder luego al debate de la propuesta y votación. Bien, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los compañeros de corporación, a los vecinos que nos ven también por Radio Televisión Los Palacios. Pues yo quisiera solicitar hoy la aprobación de la urgencia para proceder al debate de esta propuesta de acuerdo, que creemos que es muy importante para nuestro municipio y que es, como la que bien ha leído el señor secretario, pues la solicitud a UNICEF para renovar el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia, ¿no? La urgencia de esta propuesta está justificada por un motivo claro, y es que antes del 30 de junio tiene que estar aprobado en pleno y se lo tenemos que hacer llegar a UNICEF España, ¿no? En caso de no traerlo hoy por urgencia, pues tendríamos que haber convocado un pleno extraordinario más adelante, pero pudiendo ser hoy, creíamos que era lo más acertado. Y bueno, también hay otra razón, muchas más razones, razón de peso, como que es muy necesario por el gran trabajo que se está desarrollando en nuestro pueblo gracias a este proyecto. El reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia no es un simple título honorífico, sino que ha sido y ha supuesto un impulso que ha permitido consolidar espacios de participación infantil como el Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Y por todo ello, pues solicitamos la aprobación de la urgencia de esta propuesta, desde el convencimiento de que trabajar por los derechos de la infancia es una responsabilidad compartida y un compromiso de presente y de futuro para nuestro municipio. Bien, muchas gracias. Voto a favor de la urgencia. Se aprueba la urgencia por unanimidad. Señor secretario, ¿puede usted proceder a la presentación de la propuesta? Muchas gracias. Hoy, con esta propuesta de acuerdo, queremos poner en valor la importancia del reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia, una distinción otorgada por UNICEF España y que, más allá de ser un sello de calidad institucional, pues refleja un compromiso firme y continuado con los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito local. En la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia, liderada por UNICEF,
con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, la FEM y otras entidades, pues tiene como objetivo fundamental promover la aplicación de prácticas de la Convención sobre los Derechos del Niño en las políticas públicas de los gobiernos locales. Este reconocimiento no se concede a cualquier municipio, se otorga a aquellos gobiernos locales que, como el nuestro, han demostrado trabajar con una visión clara, y es que todos los niños y niñas y adolescentes disfruten plenamente de su infancia, desarrollen su potencial y ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad. Las ciudades amigas de la infancia se comprometen con 5 objetivos estratégicos, que son que cada niño y niño sea valorado, respetado y tratado justamente, que sus voces sean escuchadas y tenidas en cuenta en las decisiones públicas, que tengan acceso a servicios esenciales de calidad, que vivan en entornos seguros y limpios y que disfruten del juego, el ocio y la vida familiar como parte fundamental de su desarrollo. Nuestro municipio ya fue reconocido como Ciudadanía de la Infancia en la convocatoria de 2021-2025 y este reconocimiento ha tenido efectos muy positivos, ¿no? Como decía, la consolidación del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, que se ha convertido en un verdadero espacio de participación y escucha activa gracias a este marco. La infancia ha dejado de ser un tema sectorial para pasar a ser un eje transversal en nuestras políticas públicas. Hoy vamos a solicitar la renovación de este compromiso porque cumplimos con los requisitos exigidos por UNICEF, porque seguimos trabajando con el enfoque de derechos y porque creemos que la infancia no puede esperar. Este reconocimiento no solo beneficia a los más pequeños, sino que construye una sociedad más justa, más participativa y más consciente. Por todo ello, reiteramos nuestra voluntad de seguir impulsando esta iniciativa y solicitamos el apoyo de todos los grupos municipales para que este ayuntamiento continúe siendo una ciudad amiga de la infancia, porque proteger los derechos de la infancia es también proteger el futuro de nuestro pueblo. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz. Gracias, señor alcalde. Pues bien, este sello que ya hemos obtenido para el periodo 21-25, pues nuestro grupo valora que no es un adorno ni es un simple distintivo, sino que es un compromiso serio con la aplicación local de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y parece que ha venido como anillo al dedo porque hoy, 12 de junio, se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Entonces, pues bueno, quería recordarlo para defender esos derechos de la infancia, de que no es una opción y es un deber. Y aunque los pasos que estamos dando aquí sean locales, son una parte por la lucha global por la dignidad y la justicia infantil. Entonces, para los ciudadanos y ciudadanas que se preguntarán, oye, pero ¿y eso de ciudad amiga de la infancia qué, no? ¿Qué implica? Pues bueno, decirles que implican que nuestras políticas públicas escuchen y consideren a la voz de la infancia, que garanticen esos servicios esenciales, espacios seguros, de ocio saludable y participación real. En definitiva, implica poner a la infancia en el centro de nuestra agenda política. Y eso, como he mencionado también anteriormente, no es una opción, es una obligación moral y democrática. Durante estos últimos años, como se ha mencionado, se ha creado el Consejo Local de Infancia y Adolescencia. ¿Eso qué es? Pues es un órgano donde los chicos y chicas de nuestro pueblo se han organizado, han opinado entre ellos, han propuesto y han sido escuchados. Es decir, entre ellos se están dando cuenta de lo que es la democracia y lo importante que es. Eso es una manera de que una administración pública y un ayuntamiento eduque con valores. Y eso también es construir ciudadanía desde abajo, desde nuestras bases. Además, aparte, pues esta propuesta también cuenta el aval con la Diputación de Sevilla, que ha registrado oficialmente su respaldo, el apoyo de organismos como UNICEF, la FEMP o el Ministerio de Juventud e Infancia, es decir, que no estamos solos, de que hay una red institucional de primer nivel que nos acompaña y nos respalda. Entonces, pues no cabe más que decir que desde el Grupo Municipal del PSOE de Los Palacios vamos a votar a favor, porque creemos que un pueblo que cuida a sus niños y sus niñas pues es un pueblo con futuro, con valores y con justicia social. ¿Queda camino por recorrer? Pues sí, pero merece la pena pues, que sigamos trabajando por esta línea, merece la pena que sigamos construyendo pues, un municipio donde cada niño y cada niña tenga voz, oportunidades y derechos. Gracias. Muchas gracias a usted. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación, vecinos y vecinas de Los Palacios.
En primer lugar, quiero recordar la visión que impulsa el programa Ciudades Amigas de la Infancia, y es que todos los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar plenamente de su infancia y adolescencia, desarrollando todo su potencial mediante la realización igualitaria de sus derechos en sus ciudades y comunidades. Ser una ciudad amiga de la infancia no es solo un reconocimiento simbólico, es también una responsabilidad. Implica comprometerse con 5 objetivos fundamentales basados en la Convención sobre los Derechos del Niño, que ya han comentado anteriormente mis compañeros de corporación. Nuestro pueblo, Los Palacios de Villafranca, fue reconocido oficialmente como Ciudad Amiga de la Infancia por UNICEF en la 9ª convocatoria para el periodo 2021-2025. Este sello implica un compromiso formal por parte del Ayuntamiento para desarrollar políticas públicas centradas en los derechos, la participación y el bienestar de niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio. Desde nuestro grupo municipal del Partido Popular creemos firmemente en estos principios. Por eso nuestro voto será a favor de la renovación de la adhesión de Los Palacios de Villafranca al programa Ciudades Amigas de la Infancia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, por parte del Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Pues en este turno quería poner el acento en el camino que ya hemos recorrido como municipio y en la responsabilidad que hoy asumimos colectivamente para seguir avanzando, dado el sentido del voto ya anunciado por los grupos. El Ayuntamiento de Los Palacios de Villafranca aprobó por unanimidad en diciembre de 2019 la presentación de la primera candidatura para formar parte del programa Ciudades Amigas de la Infancia, y gracias a aquel acuerdo y al trabajo sostenido durante estos años obtuvimos el reconocimiento para el periodo 2021-2025, un reconocimiento que no es simbólico, sino fruto de una verdadera transformación en nuestras políticas públicas hacia la infancia. Durante estos años se ha generado un tejido de participación e implicación real con nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes a través del CLIA, un CLIA que actualmente está compuesto por 30 miembros, por 18 miembros procedentes de los colegios y 12 miembros procedentes de los institutos que ya venían de los colegios siendo parte del órgano. Y ellos, bueno, son los protagonistas, los que hacen propuestas, los que piden actividades y toman decisiones que afectan a su entorno, y como muestra de su funcionamiento, pues, y de su implicación y de la influencia que están generando entre sus iguales, pues podemos señalar también que los miembros del CLIA le realizaron un sondeo hace unos meses entre sus compañeros y sus compañeras para saber las inquietudes en materia cultural y de ocio que tenía, y bueno, el resultado de ese trabajo fue trasladado a la Delegación de Cultura, y eso ha permitido, pues, programar actividades de una forma más precisa y ajustada a las preferencias reales de la infancia y a la adolescencia de nuestro municipio. Esto es solo un ejemplo de cómo el enfoque participativo tiene un impacto directo y positivo en la gestión pública. Ahora se nos presenta la posibilidad de renovar este reconocimiento para el nuevo periodo 2025-2029, y para ello UNICEF, pues, exige el requisito fundamental del apoyo expreso de la mayoría de las fuerzas políticas representadas en este pleno, y por lo que se entiende y con razón, pues los derechos de la infancia están por encima de cualquier diferencia partidista, y porque una estrategia local de infancia necesita estabilidad, una visión a largo plazo y unidad. Nuestra candidatura para la renovación ha sido respaldada oficialmente también por la Diputación de Sevilla, como decía el compañero, y aparte del compromiso que adquirimos como ayuntamiento al adherirnos a la Declaración de Colonia, aprobada por unanimidad en 2019, en la que los gobiernos locales nos comprometimos a priorizar la infancia en nuestras políticas. Por todo ello, pues, ya como había anunciado, doy las gracias por el sentido del voto, convencidos de que renovar el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia no es solo un trámite, sino una declaración de intenciones claras, que Los Palacios de Villafranca seguirá siendo un lugar donde los niños y niñas crezcan con derechos, con voz y con oportunidades reales de realizarse en plenitud. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista no hará uso del Grupo Popular tampoco. ¿Usted cierra o...? Sí. Gracias, señor alcalde. Me gustaría finalizar la intervención agradeciendo en primer lugar el respaldo unánime, no solo hoy, sino históricamente, que ha tenido este tema de Ciudad Amiga de la Infancia y el relacionado con él en este plenario, y dando también las gracias a
a los técnicos de la delegación, en concreto también a Eduardo Cid, que es quien realiza las tareas de dinamización de este grupo. Y con eso finalizo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. No habiendo más palabras en el punto, procedemos a la votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Señor secretario, proseguimos con el orden del día. Gracias, señor alcalde. Punto sexto es mociones de urgencia, que no se ha presentado ninguna. El punto séptimo es dar cuenta de decretos de la alcaldía y acuerdo de la Junta de Gobierno local. Se da cuenta de los decretos 1937 al 2467 de 2025 y de la Junta de Gobierno local de 20 de mayo de 2025 y el punto... Sí, me paro primero. Sí, sí. Diga que se da cuenta. Bien, perdone. Aquí estaba contestando. ¿Se entiende dar cuenta, dado que se trata de dar cuenta simplemente de las resoluciones? Así es, pues proseguimos, ya como estamos en confianza, y el secretario va y coge la línea y va dando cuenta del tirón. Gracias, señor alcalde. Disculpen ustedes por la distracción. Sí. Punto octavo, ruegos y preguntas. Bien, pues en este punto, como es habitual, los distintos grupos formulan los ruegos y preguntas tal como se establece en el RON, y si procede se contesta directamente, y si no, pues por otra vía. Por parte del Grupo Socialista, tiene usted la palabra. Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad para realizar un ruego al Grupo Municipal del PP. Y quiero pedir... Bueno, el ruego se lo dirijo a usted, pero que va en relación a los comentarios aludidos. Los ruegos siempre van dirigidos a la presidencia. Los ruegos van relacionados sobre la acción de gobierno. Disculpe, siempre van dirigidos a la presidencia. Igual que las preguntas no pueden ir dirigidas a los delegados, como se hacen en ocasiones, sino que deben ser dirigidas a la presidencia. Yo quiero pedir respeto, ¿vale? Y quiero pedir respeto porque yo creo que a veces se nos olvida que somos concejales y como tal tenemos que dar ejemplo de ello y considerarnos representantes de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Y yo creo que generalmente, en medida de lo posible, nosotros estamos... Disculpe, entiendo que el respeto me lo está pidiendo a mí como presidente de la sala en la moderación del debate. Entiendo. Cada uno nos aplicamos el cuento. Lo que sí le voy a pedir o a rogar es que es un minuto para formular ruego. Sí, sí, sí. Que sintetice, concrete y vaya al grano. Vale, voy a hacer muy breve. Lo que sí quiero es que todos los grupos intentamos tener la medida de lo posible una relación cordial y para ello es fundamental el respeto. Sin respeto no hay nada. Y invito a los compañeros que vean el vídeo. No somos el centro del mundo y los sillones no siempre se refieren a los sillones que ustedes piensan y hemos hecho alusiones personales. El sillón que tenemos es desde concejales cada uno y él como alcalde. Y lo que pido es respeto simplemente para la cordialidad de todos los grupos. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, tiene usted la palabra. Hombre, yo como, antes de hacer la pregunta, yo como portavoz en este caso que asumo la portavocía del PP, entiendo que según el artículo 81, si no recuerdo mal, tengo derecho a un turno de réplica sobre este asunto porque nos ha hecho alusiones como partido. No ha hecho alusión a ninguna persona en concreto, no ha mencionado el nombre de ninguna persona ni de ningún grupo. Ha hecho un ruego genérico, he sido flexible en cuanto a la formulación del ruego, porque los ruegos según el RON van dirigidos pues a alguna acción de gobierno, no a la actitud de... Para eso hemos tenido un debate donde cada uno puede hacer uso de su turno legítimo, pero no procede réplica porque nadie ha hecho alusión a nadie personalmente. Así que le agradecería que formule el ruego o pregunta que crea conveniente y sigamos con el debate como va, que va bien. Bueno, pues yo me sumo al ruego que ha hecho la portavoz del Partido Socialista con otro ruego en el que el respeto sea para todos los grupos y para todas las personas, no solamente hoy, sino siempre. Porque si no se tiene respeto, en un momento determinado, de forma reiterada, lo normal es que llegue un momento en el que se le conteste, que yo tampoco he hecho ningún insulto ni nada, pero es lo normal, ¿vale? Ese es mi primer ruego. Mi segundo... Lo siguiente va a ser una pregunta, y va dirigida al señor Triguero. Hace un año se aprobó en este plenario una propuesta sobre recuperar 2 caminos de titularidad municipal que formaban parte del patrimonio de nuestro pueblo y que estaban siendo utilizados de forma privativa, digamos, de forma privada, con cancelas incluso y tal, según se nos trasladó
desde el equipo de gobierno y desde los técnicos del ayuntamiento, y se aprobó, pues, había vecinos que no podían siquiera entrar en sus parcelas, y se aprobó pues que ponerle solución a este tema y recuperar esos caminos que forman parte de nuestro patrimonio. Ha pasado un año y el otro día se puso en contacto con nosotros un vecino diciendo que el camino de la Hijuela, que era uno de estos dos caminos, todavía no se había ejecutado nada, no se había hecho nada. Y claro, este hombre en concreto nos decía que no podía acceder a su propiedad. Entonces, tenía muchos problemas para acceder. Entonces, yo es verdad que le pregunté al señor Triguero hace un mes sobre este asunto. Señor Vargas, formule la pregunta, que luego cuando yo me extiendo la respuesta, sí, luego os quejáis. Es que no, el ron es para todo el mundo. Ya. Es que si no lo pongo en antecedente, quiero darle su sitio al señor Triguero, que me respondió en ese momento. Estoy siendo flexible. ¿Vale? Entonces, pero sintetice y vaya al grano. Sí, y entonces el señor Triguero me dijo sobre este asunto que había consultado con los técnicos y que al parecer había habido unas reclamaciones, digamos, alegaciones por parte de algunos vecinos de ese camino, y que no se habían contestado todavía y que por eso se había retrasado un poco. Entonces, la pregunta es si se ha avanzado algo durante este mes en ese asunto. Bien, muchas gracias. ¿Algún ruego o pregunta más? No. Bien, pues, bueno, a los que habéis formulado los dos ruegos de respeto, yo como presidente del Pleno, pues lo que nos emplazo es a todos, a que procuremos tener dentro del debate pues ese respeto. Se puede discrepar, algunas veces pues nos encendemos un poco más, pero como el cagua a furbo, pegamos tironcito de la camiseta, pero patada rompe tobillo no, ¿a que no? Pues en el Pleno es lo mismo, se puede debatir, somos un poquito más acalorados, nos podemos algunas veces incluso hasta molestar, porque es normal en el debate, pero debemos de evitar pues sobrepasar una línea que todos sabemos perfectamente lo que está bien y lo que está mal, y cuando lo hemos pasado en el debate o no. Así que aunque no me habéis hecho el ruego a mí ninguno de los dos, me habéis utilizado a mí para mandaros cartas de amor uno al otro, pero yo nos emplazo a todos a que nos apliquemos el cuento, todos los grupos y todos los concejales. Y luego, con respecto a la pregunta que formulará el señor Vargas, pues el delegado de urbanismo que le conteste. Sí, brevemente, como le comenté, es un expediente que lleva directamente desde la gestión de patrimonio, un área de secretaría, pero hice la consulta como me la trasladó, y recuerda, le comenté que tocaba dos temas. Tocaba dar respuesta a las alegaciones que habían presentado varios de los vecinos, y paralelamente contratar y ejecutar el deslinde técnico y geográfico del camino, para, ya que voluntariamente, que fue lo que aprobamos aquí, les dijimos a todos los colindantes, voluntariamente, que como correspondía en primera instancia, que cada uno se retrayera a su parcela y dejara libre la parte que estaba ocupando. Como no se ha producido y nadie parece ser que está ocupando, según alegan, pues toca hacer el deslinde. Entonces, se ha avanzado paralelamente para la contratación y la ejecución de esa parte técnica, digamos, del deslinde, porque la respuesta y una vez que la ejecución del deslinde tienen que venir a pleno. Entonces, lo que me comentó la técnico, cuando tuviéramos avanzado el trabajo técnico que se ha contratado, vendría al pleno para dar respuesta a las alegaciones y ejecutar el deslinde y avanzar en este expediente. ¿De acuerdo? Pues no habiendo más ruegos y preguntas, se levanta la sesión recordando a nuestros vecinos y vecinas que el domingo 15 de junio, Día de los Palacios y Villafranca, en la calle Charco, pues se va a proceder a inaugurar ese mural cerámico de George Ornagel del siglo XVI. Estáis invitados e invitadas. Muchas gracias, se levanta la sesión.